para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro conmina a los hermanos que están huyendo a causa de la persecución y que viven con muchas carencias y muchos peligros. Les conmina a que deseen la palabra de Dios como un niño desea su lechita para alimentarse, ¿verdad? Y así dice la palabra, que nosotros deseemos como niños la palabra de Dios para fortalecernos y crecer en nuestra experiencia de salvación, en nuestra experiencia de fe. En el Salmo 119, versículos 1 y 2, hasta el 4, pero voy a basar el mensaje en los primeros dos versículos. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dice la Biblia que Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados, es decir, muy respetados, muy practicados o muy puestos en práctica en la vida cotidiana. El título del mensaje que les quiero compartir en este mediodía ya se titula o dice así: la iglesia y la palabra de Dios. Así se llama el mensaje: la iglesia y la palabra de Dios. Y quiero dar el mensaje en germen en una oración gramatical, esperando que esta frase la recuerden para que vean la importancia de la palabra de Dios, y mucho más cuando la leemos, cuando la aprendemos y cuando la vivimos. Este germen de mensaje o esta oración gramatical es esta: la iglesia es bienaventurada porque tiene la revelación de Dios. ¿En qué consiste la bienaventuranza de la iglesia, hermanos? Consiste en que tiene la revelación de Dios. Repito la oración gramatical, que es el corazón del mensaje. La iglesia es bienaventurada o dichosa, eso es lo que significa la palabra bienaventurada, dichosa, porque tiene la revelación de Dios. Por eso le he titulado la iglesia y la palabra de Dios. La iglesia sin la dirección de la voluntad de Dios sin duda va a fracasar. Cuando nosotros los creyentes vivimos haciendo a un lado la voluntad de Dios, entiéndase lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, sin duda vamos a llorar lágrimas de dolor, de amargura, de tristeza o de quebranto, porque no podemos pecar contra Dios y vivir ilesos, es decir, salir impunes. Y eso lo vemos muy bien en la lectura que hicimos en el transcurso del culto en Oseas. ¿Recuerdan la lectura de Oseas? Para los que están oyendo y no escucharon la lectura de Oseas, le animo para que lo lean. Oseas capítulo 4, del 1 hasta el 6 nada más. Y si quieren leer más está bien, pero Oseas capítulo 4, del 1 al 6. Allí se describe la tragedia de la nación de Israel, el pueblo de Dios. Ese mismo pueblo a quien Dios le dijo que serían su tesoro, recuerdan, eso está en Éxodo. Dios le dijo que no solamente serían su tesoro, sino serían sus reyes y sacerdotes. Les dijo que sería su nación santa, su nación dedicada, su nación protegida. Incluso le llegó a decir que sería la niña de sus ojos. Recuerden, Dios le dijo eso a su pueblo Israel. En Oseas capítulo 4 se lee que Israel fue destruido. ¿Por qué fue destruido según leímos?
porque le faltó conocimiento. Dejaron de ser sabios, porque ser sabio es tener conocimiento. Y ellos, siendo sabios, se volvieron insensatos, porque decidieron vivir lejos de las indicaciones que Dios le dio, y por lo consiguiente fueron destruidos. En el año 586 a.C., un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que inclusive en la primaria, yo lo aprendí desde la primaria, fue uno de los reyes caldeos que vino y destruyó a muchos pueblos, y entre esos pueblos destruyó a la nación de Israel, las conquistó, quemó el templo que había hecho Salomón. Eso fue en el año 586, y el último de sus reyes fue llevado encadenado y ciego, y ahí se terminó el reino de la nación de Israel. Un reino que fue próspero por Dios, engrandecido. Se dice que en el esplendor del reino de Israel, la plata se amontonaba en las calles como si fueran piedras. Eso es una exageración para hacernos entender de lo rico que era el reino. No había pobres. La gran mayoría comía con cubiertos de oro y de plata. Imaginen el trono del rey Salomón, ¿no? La Biblia lo describe. El edificio que hizo como templo dice que estaba valuado en más de 2.000 millones de dólares. Estaba todo cubierto de oro por dentro. Eso expresaba la prosperidad de ese pueblo. Pero ¿saben? Le vino la ruina. Ese templo fue saqueado, fue quemado, su último rey fue llevado prisionero y desapareció la nación de la faz de la tierra. Desde el 586 a.C. desapareció la nación de Israel como nación, como Estado. Fueron hechos prisioneros de guerra y fueron esclavizados en Babilonia. En 1948, en el mes de junio, las Naciones Unidas, ya en 1948 de nuestra era, las Naciones Unidas reconocieron a Israel como nación otra vez, como un Estado. Pero desde el 48 para acá, nunca la nación ha recuperado su estatus anterior. Y aunque por todo el mundo hay judíos esparcidos y muchos de ellos muy prósperos, la nación como Estado no ha llegado al esplendor que tuvo en el pasado. ¿Por qué perdió todo ese esplendor? ¿Por qué vivió esa tragedia de estar desaparecido más de 2.000 años como nación? Más de 2.000 años desapareció de la tierra como nación. Cuando Dios les había dicho que serían su pueblo santo, cuando Dios les había dicho que los iba a cuidar, cuando Dios les había dicho que serían la niña de sus ojos, cuidar y tocar a la niña de los ojos de Dios. Pero ¿por qué Dios permitió que los destruyeran? Porque Dios ama. Y la Biblia dice que disciplina a todo aquel que ama. Como un padre disciplina a sus hijos, y disciplinó a la nación de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la nación de Israel está disciplinada porque está hecha a un ladito. Dios no tiene trato con la nación de Israel hoy día. Dios trata con usted y conmigo, que somos la iglesia. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? Y Dios ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo acabamos se los acabo de compartir en uno de sus mensajes apenas. Y Dios ha dicho que nos va a cuidar y que nunca nos va a desamparar. Todo lo que Dios le dijo a Israel, nos lo dice también a nosotros luego en el Nuevo Testamento. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios permitió la tragedia en Israel? ¿Por qué Dios permitió que desapareciera? ¿Por qué Dios permitió tanto quebranto, tanto sufrimiento? Les narro un poquitito. Cuando los soldados babilónicos y luego los
persas y luego los griegos y luego los romanos miraban a una mujer judía embarazada, ¿saben qué hacían? ¿Saben qué hacían? La abrían como si fuera una res en canal, sacaban el feto y los estrellaban al feto en los muros. Porque tenían el pensamiento, esos ejércitos, de que al estar matando a un recién nacido, estaban destruyendo a un futuro soldado, a un futuro guerrero. Así se conducía la sociedad, y especialmente los militares, los reyes, los reinos, gobiernos de aquella época. Terrible. Me pasaría todo el día de la mañana, yo sé que ustedes, o todo el día en la mañana y la tarde, yo sé que ustedes se van a ir antes de la 1 o a la 1, pero no me alcanzaría el tiempo para decirles las tragedias que vivió esta nación. Imagínense cuando un general griego trajo a una madre y le dijo que renegara de la fe de su Dios, y empezó a matar a cada uno de sus hijos y los metió en la perola del aceite como friendo a un cochinito. Y la mujer viendo eso, para que tengan una idea. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Hay un historiador del ayer que se llama Flavio Josefo. Él deja plasmado en sus libros la horrorosa experiencia que vivieron los pueblos, pero particularmente la nación de Israel. ¿Por qué? La respuesta es muy simple, la leemos en Oseas. Porque ellos decidieron dejar de servir al Señor. Ellos decidieron no oír al Señor. Ellos decidieron no obedecer a Dios. Y Dios les había dicho cuando les encargó que sus estatutos fueran muy guardados. Dios les dijo, si ustedes me olvidan, yo también me voy a olvidar de ustedes. Y no quiero amenazar a nadie, ni quiero mantenerlos despiertos con lo que estoy diciendo, es su decisión de usted. Pero sí quiero decirles, mis amados hermanos, que lo que dice Dios, lo cumple. Y lo que está escrito, se va a cumplir al pie de la letra. Dios llamó a la nación de Israel para que se arrepintieran una y otra vez. En el libro de los Jueces termina diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Le suena parecido eso al día de hoy? Los pastores damos palabra, enseñamos, ¿no? Cada quien toma su rumbo y cada quien hace lo que quiere. Me dijo uno, es que la Biblia dice fuerza a los entrar, sí, pero no puedo traerlos arrastrándolos, no puedo hacer eso. Porque así dice la Biblia, no fuerza a los entrar. Pero esa fuerza a los entrar tiene que ver con llámalos, invítalos, enséñales, diles, atráelos. Pero cuando la persona no quiere, ¿qué se puede hacer? Y luego en el libro de Crónicas dice, hasta que ya no hubo más remedio. Y vez tras vez, hermanos, los días que Dios me vaya a dejar de vida para estar con ustedes, sean muchos, sean pocos, yo les voy a estar diciendo, esto es lo que dice Dios. Le corresponde a usted tomar decisión. Yo no puedo decidir por usted. Yo le invito, yo le llamo, yo le informo, le comparto, le releo lo que dice la Biblia, pero finalmente es usted el que decide. En el Salmo 119 leemos, bienaventurados los perfectos de camino. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso o dichosa, según sea el caso. Afortunado o afortunada. También quiere decir la palabra bienaventurado en su idioma original, aquel que goza de Dios. Si yo les lanzo la pregunta, ¿cuántos quieren gozar de Dios? Me van a levantar todos su mano. El que está dormido, pues ni cuenta se va a dar lo que estoy diciendo. Porque ¿quién no quiere gozar de Dios? Díganme. Quiere decir la palabra bienaventurado también feliz. ¿Y qué significa ser feliz?
Feliz significa vivir en un estado emocional de alegría, de contentamiento, donde todo se disfruta, donde no hay amargura, donde no hay ira, donde no hay gritos, donde no hay insultos. Eso es ser feliz. No sé cuántas de ustedes, queridas hermanas, cuando por ejemplo ahí llegamos de oro los maridos, ¡hey, dame de comer! Y usted decía, quisiera salir huyendo de este lugar, quiero estar en paz, quiero ser feliz. ¿Le ha pasado eso por la cabeza? ¿O vamos a cambiarlo al revés? ¿O vamos a cambiarlo al revés? Usted ya está en su sillón con su control remoto en la televisión, ¿verdad? O el aparato que tenga y disfrutando su tiempo. Y llega la mujer, quiero que me hagas esto. Ahí estás todo el día. Te la pasas todo el día aquí sentado. Y no ves que estoy trabaje y trabaje. Y usted dice, mejor quisiera salir corriendo de aquí con esta, ¿verdad? Y ya póngale el calificativo que quiera. Bueno, feliz es vivir ese tiempo de paz, de tranquilidad, de contentamiento, de alegría, de abundancia, donde no falta nada. Eso es felicidad. Una vez alguien me dijo, ¿qué cosa es la felicidad? Pues eso, ese momento en que usted está contenta, está dichosa, nada le interrumpe su alegría, nada le quita su contentamiento, el refrigerador está lleno, la cartera está llena, abundancia. Eso es felicidad. Bueno, la palabra bienaventurado es feliz. Quiere decir también bendito, la palabra bienaventurado, bendito, santo. Pero ¿quién es el que es así? ¿Quién es el que está contento y feliz? Haya carencia, haya abundancia, haya salud, haya enfermedad. ¿Quién puede ser feliz? Ay, pastor, no sea tan romántico, tan soñador. No, es que Dios lo dice. Mire, bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurados? Dichosos, afortunados, que gozan de Dios, que están contentos, que nada le quita su alegría, que no se amargan, que no gritan. ¿Pero quiénes son esos? Dice, los perfectos de camino. Los que están plenamente en el camino. La palabra perfecto quiere decir pleno. Yendo. ¿En qué? En el camino. El Salmo número 1, no tienen que leerlo aquí, si quieren leerlo en sus casas, los que están oyendo, en el Salmo número 1, nos dice que el que anda en la ley de Dios no se sienta en los caminos de los pecadores, no anda en los caminos de los pecadores y no se sienta en la silla de los escarnecedores. El que anda en el camino de Dios, hermanos, puede llegar a ese estado. Y usted me dice, pastor, ¿y cómo le hago para andar en el camino? El camino nos lo indica la Escritura. El camino nos lo indica la palabra de Dios. El camino nos lo indica la revelación de Dios. Por eso, la iglesia es dichosa porque tiene la revelación de Dios. En su palabra, en la palabra de Dios, encontramos lo que es bueno y lo que no es bueno. Lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que pensemos y lo que Dios no quiere que pensemos. No sé si me voy explicando. A eso se refiere la palabra perfectos que andan en el camino. Porque cuando leemos la palabra de Dios y cuando nos informamos lo que dice Dios, sabemos quiénes somos y de dónde vinimos y a dónde podemos ir. Y ahí encontramos en la Escritura cómo Dios nos creó, santos, perfectos, justos, inocentes de toda maldad. Dios nos creó, mire, intachables. Y luego en la lectura en Efesios leemos que Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Y miren, hermanos, cómo el pecado deformó el corazón del hombre, que empieza a justificar sus infidelidades, inclusive usando la Biblia. Ay, Dios, tú sabes que mi espíritu está puesto, pero mi carne es débil. Sí, porque usamos la Biblia para justificar nuestra pecaminosidad.
Ay, entonces somos bien bíblicos, ¿no? Otros dicen, ¿para qué voy a estar leyendo la Biblia? Ya la he leído un montón de veces. ¿Qué leímos en el Salmo 19? Miren, para el que ande en el camino de Dios, a la luz del Salmo 19, dice que la palabra de Dios es dulce al paladar y es más dulce, dice, que la que destila del paladar. Fíjense que yo no sabía, soy ignorante en cosas del campo, aunque nací en un rancho. Pero encuentro que hay diferentes mieles, si me permiten usar la expresión. Hay diferentes mieles. Y dice que hay una abejita que le llaman mosca a los campesinos, que producen la mejor miel. La mejor miel, así dice. Y esa miel es curativa, dice, y es la más rica de todos. Y luego hay la miel que los seres humanos cultivan a través del cultivo de las abejas, ¿no? Que son las que ya, pues no sé cómo llamarlo, pues yo no soy apicultor, ¿no? Pero dice la Biblia que la palabra de Dios es más dulce que la miel, la mejor miel. Y luego dice que es más valiosa que el oro y que el oro refinado. Ustedes saben que cuanto más refinan al oro en el fuego, es más valioso, más precioso. Y dice la palabra de Dios, para el hombre que anda en la ley de Dios, y por eso dices bienaventurados, feliz, está gozando de Dios, es porque hace lo que Dios dice que debe hacer. Por eso el Salmo 1, volviendo otra vez a la ilustración del Salmo 1, dice que el hombre que medita en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Pero además todo lo que hace, y él no está hablando de un árbol, está hablando de un corazón que se goza en la palabra, de un corazón que obedece la Escritura, de un corazón que cree lo que le dice Dios. Por eso somos bienaventurados, hermanos. Si andamos arrastrando la cobija moral y espiritualmente y todos amargados y apenas ni acabamos de salir del templo y estamos gritoneando, porque he llegado a escuchar a algunos así. Y yo no estoy acusando, porque yo mismo caigo en ese pecado de la gritería, porque la gritería es pecado, hermano, lo dice la Biblia. Aquí no estoy diciendo que soy fanático, me han dicho que soy fanático, pero es que la Biblia lo dice, y yo no me estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Somos afortunados porque gozamos de la presencia de Dios, gozamos de la revelación de Dios, gozamos de lo que Dios nos quiere dar a conocer, hermanos. Por eso somos felices. Y por eso yo quisiera que ustedes apreciaran el esfuerzo que hacemos como pastores en tratar de canalizar sus energías, las muchas, las pocas que tengamos, a leer la palabra, volvernos lectores de la palabra, porque en ella está la revelación de Dios y en ella encontramos sabiduría, porque dice que el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Si usted o mi corazón dice, ay, ¿para qué voy a leer la Biblia si ya la leí? No es más que el reflejo de la pecaminosidad que hay. Y por eso les quise compartir lo que sucedió con la nación de Israel. ¿Qué privilegios tenía ese pueblo? Todos los privilegios habidos y por haber, ¿no? Era el tesoro de Dios. Cuidado con que se robe el tesoro de Dios. Algunos de ustedes dicen jugando, se me va a sacar la mano si agarro la ofrenda, ¿no? Si me la agarro, si me agarro el diezmo, si me agarro la siembra. Quizás lo podemos expresar como una mera, como un mero estribillo, pero saben, es una realidad, hermanos. Cuidado el que le roba a Dios. Pero no solamente el dinero, no solamente la ofrenda, el tiempo. Y luego su palabra. Porque eso fue lo que hizo la nación de Israel. Y por eso le dio una gran tragedia. Insisto, yo no estoy aquí para espantarles, no estoy aquí para amenazarles, estoy aquí para animarles
a que su corazón se disponga a conocer el plan de Dios para su vida. Mucho a lo largo de mis muchos años como pastor, en diferentes lugares me han hecho esta pregunta: pastor, ¿cómo le hago para saber la voluntad de Dios? ¿De veras es muy difícil conocer la voluntad de Dios? Se vuelve difícil cuando nuestro corazón no quiere. Hay en el Antiguo Testamento, hermanos, y con esto paso al segundo punto, ¿verdad? Dichosos los que conocen y obedecen al Señor y ponen por obra su palabra. Primero, somos dichosos porque tenemos esto, la revelación de Dios, al Señor mismo con nosotros. Él nos acompaña. Pero, en segundo lugar, dichosos los que conocemos y los que somos obedientes, poniendo en práctica los consejos de Dios. Somos felices los que llegamos a obedecer la palabra de Dios, hermanos. Y le decía, en el Antiguo Testamento hay un hombre que no tuvo Biblia, no leyó el Génesis, no leyó el Éxodo, no supo nada de la nación de Israel, no supo nada de Isaías ni de a ver, ayúdenme a pensar en los profetas. ¿Quién más? Muy bien, qué bueno los que participaron. Él no supo nada de eso. Sin embargo, la Biblia narra que caminó con Dios. Y es justamente lo que está diciendo el Salmo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Este hombre que no leyó el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio, que no leyó a ninguno de los profetas, ni a Isaías, ni a los que dijeron ustedes, mucho menos el Nuevo Testamento, que no existía tampoco. Si no existía el Antiguo, pues menos el Nuevo. Y este hombre, en su caminar con Dios, le agradó tanto al Señor que Dios decidió llamarlo. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que Dios decidió llevarlo porque el mundo no era digno de tener a ese hombre, porque caminaba con él todos los días. Le doy un día que me digan quién fue ese hombre. Fue un hombre llamado Enoc. Caminó con Dios. Y más adelantito se encuentra, hermanos, más adelantito, que Dios decidió destruir la tierra. ¿Cómo destruyó la tierra el Señor? ¿Cómo la destruyó? Dios decidió acabar con la humanidad, porque vio que la perversidad de la humanidad era mucha, y Dios se asqueó de ver de la conducta del hombre, y Dios dijo: basta, lo sacamos. ¿Y se acuerdan cómo Dios decidió exterminar a la humanidad de aquella época? A través del diluvio. Pero cuando empezamos la lectura ahí en Génesis 6, dice que mas Jehová vio a Noé, y leemos: y Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová? La Biblia no dice nada, pero ¿por qué Dios dijo: a este lo voy a salvar? Y por amor a este voy a salvar a sus hijos, a su esposa y a sus yernos también. Vámonos, paquete completo, toda la familia. ¿Cuál fue la razón? Si usted sigue leyendo, a pesar de que no escribe, no se dice más nada, cuando se termina el diluvio y cuando Noé sale del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando Noé salió del arca? ¿No es lo que han leído en la Biblia? Dice que levantó o edificó un altar para adorar al Señor y ofreció un holocausto. Esto me enseña que Noé le creyó a Dios, por eso hizo el arca. Y el hecho de que eligiera a los animales como Dios le dijo, me enseña que no solamente le oyó a Dios y le creyó, sino que le obedeció. Y esa es la razón por la cual decidió Dios salvarlo.
No solamente a él, a sus hijos, a su mujer y a sus, ¿cómo se llama? A sus nueras. Y si ustedes siguen leyendo en la Escritura, vamos a encontrar que más adelante a un hombre le llamó su amigo, porque resulta que caminaba tanto con Dios y le creía a Dios, que Dios le llamó su amigo y hasta le cambió el nombre. ¿Quién fue? ¿Mande? Abraham. Le cambió Dios el nombre y dijo: Abraham, mi amigo. Y más adelante, hermanos, vamos leyendo más adelante, encontramos que Dios se le reveló de una manera muy especial a otro hombre que había nacido en cuna de reyes. Más bien fue criado en cuna de reyes, porque no nació en cuna de reyes, pero creció en cuna de reyes. Lo educaron en las mejores universidades y él estaba destinado a ser rey de Egipto. Pero Dios lo llamó para que hiciera otro trabajo. Y a ese hombre fue al único que Dios permitió que le guiara. Y a ese hombre fue al único que Dios le habló, dice la Biblia, cara a cara. ¿Quién fue? Le doy yo 10. Ahora, ¿por qué así, hermanos? Dijeran en algunos países de Centroamérica, Sudamérica, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál fue el secreto de esos hombres? Les invito a que lean Hebreos capítulo 11. Fueron gentes que le creyeron a Dios. Fueron gentes que hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Fueron gente que honraban a Dios con su actitud, con su carácter, con su habla y con su quehacer. El versículo 2 de nuestro Salmo 119 dice: bienaventurados los que guardan su testimonio, y ahí va el último punto, y con todo el corazón le buscan. Hemos cantado en esta mañana en el transcurso del culto: transfórmame. Hemos cantado: Señor, la nube de tu gloria llena este lugar y nos cubra. Hemos cantado: lléname, Señor. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto usted le cantó así a Dios? ¿O solamente hicimos lo demás, no? Repetimos como todo mundo repite y hace religión cada domingo. ¿De verdad? Mira, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, bienaventurados los que guardan su testimonio, y con todo el corazón le buscan. ¿Qué tanto le busca usted a Dios? Yo he visto que algunos de ustedes son bien disciplinados para su trabajo. ¿Qué disciplinados son? Se apuran para llegar a tiempo y corren, y hasta se van sin desayunar con tal de llegar a tiempo. ¿Y el culto? He visto que muchos de ustedes demoran mucho tiempo esperando allá en el supermercado, comprando sus productos que van a ir, se pasan horas ahí. Yo mismo lo he hecho. O las hermanas que van a un salón de belleza para que le pongan sus uñas y darle el pedicure. Me refiero a los que van, obviamente algunos no van, ¿verdad? Pero no les importa estar 3, 4 horas ahí. ¿Y por qué se desesperan con un culto de 2 horas? Digo, no se lo estoy planteando. Yo no le estoy echando en cara que usted se vaya a pintar el cabello y a cortárselo y a alisárselo y planchárselo y hacer lo que usted quiera. Es su dinero y es su tiempo. Pero si usted es tan dedicado para esas cosas, para el trabajo, para su belleza, para su apariencia, para su alimento, para lo que sea, ¿qué tan dedicados somos para buscar a Dios? Una vez hablando con alguien me dijo: pastor, es que el mundo nos absorbe, es que el mundo nos atrae, es que, sí, está bien, yo entiendo. ¿Qué pensará Dios cuando usted dice eso?
Hubo precisamente en el palacio del rey Nabucodonosor, que les dije al principio, él se llevó, le dije, cautivos de guerra. Pero él, entre los muchos cautivos de guerra de diferentes países que conquistó, la Biblia nos habla particular de 3 jóvenes que Nabucodonosor puso sus ojos en ellos por lo inteligente, por lo dedicado a su preparación, y dijo: eso me los preparan. Y ordenó que le dieran de su propio, ¿cómo se llama? De su propio menú. Denle a él. Quiero que ellos estén bien alimentados porque me van a servir, me van a ser útiles. Y cuando vino el chef de Nabucodonosor y le trajo las viandas a estos 3, la Biblia cuenta que uno de ellos propuso en su corazón honrar a Dios. ¿Qué es proponerse en el corazón, hermanos? Luego les pregunto quién fue ese hombre. ¿Qué es proponerse en el corazón? ¿Qué es lo que se propone usted en su corazón? Dijo el Señor Jesús que donde esté el tesoro, allí va a estar el corazón. Yo le pregunto, ¿cuál es su tesoro? ¿Su propiedad? ¿Su trabajo? ¿Su familia? ¿Sus deleites y gustos y placeres? ¿Y dónde queda Dios? Dichosos los que caminan en el camino del Señor. Dichosos los que conocen, obedecen y le creen al Señor. Pero dichosos los que le buscan. ¿Cómo dice ahí? De todo corazón. ¿Usted busca a Dios con todo su corazón? Ay, cuando usted sienta, alguien me dijo, cuando yo sienta voy a ir al culto, hermano. Cuando yo sienta voy a ir al culto. Y luego otros sirviendo de estorbo a los que sí quieren. Ay, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Esto lo he visto en todos los lugares donde hemos estado. Lo vimos en Agua Dulce, lo vimos en Coatzacoalcos, lo vimos en Acayuca, lo vimos aquí en Catemaco, nosotros en la otra iglesia. Y aquí lo he visto. Ay, ¿para qué vas a ir a la iglesia? A darle gusto al pastor. Espérense. Si aquí no vienen a darme gusto a mí. Si aquí no vienen porque yo les pido que vengan, bueno, eso estoy esperando, que no vengan porque yo les digo que vengan. Aquí venimos para honrar y glorificar al Señor. Aquí venimos para buscarlo de todo corazón. No se estorbo para aquel que quiere venir a honrar al Señor. Si usted no quiere, tome su decisión, está bien, no lo busque, no venga. Pero al que sí viene, déjenlo que venga. No le entorpezca el que busque a Dios. Le dije a alguien en Coatzacoalcos, no estorbe la fe de los demás. Porque muchas veces, hermanos, solamente servimos para estorbar la fe de otros. Eso fue lo que sucedió con la nación de Israel. Porque había algunos que sí querían, pero otros dijeron, no, pero no pasa nada. Hubieron sacerdotes, hubieron escribas, y se acuerdan en la época de Jesús, los fariseos. Solo dijo el Señor Jesús, ay de ustedes que cruzan cielo y tierra. Bueno, no exactamente lo decía el Señor, pero dio a entender que iban por aquí, por allá buscando a quien convertir, y cuando lo han ganado se lo volvieron más hijos del infierno que ustedes. Y mucha gente, hermano, dentro de los templos, con tal de imponer sus ideas, hierran, perdiendo al hermano o a la hermana en la fe. Mire, aquí dice, bienaventurados los que con todo el corazón le buscan. El hombre que mencioné en el Antiguo Testamento y que dije que había propuesto en su corazón, la Biblia da cuenta, un hombre llamado Esdras. Dice que Daniel propuso en su corazón inquirir. Esdras, dije, ¿por qué dije? Sí, Daniel y Esdras, los dos, porque así, ¿verdad? En Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón honrar al Señor, y Esdras dice que propuso en su corazón inquirir en la ley de Dios. Estoy hablando en este punto, ya para terminar, de qué tanto nuestro corazón busca a Dios. Con todo el corazón.
con la mitad del corazón, con el cuarto del corazón, con un porcentaje del corazón. Y luego en el libro de Ezequiel dice que Dios se va a encargar de ver los corazones, si el corazón es de piedra o es de carne. ¿Saben por qué es dichoso el que busca a Dios de todo corazón? Porque son equipados para agradar a Dios, porque Dios se goza con los que le buscan, porque pueden evitar pecar contra Dios. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque tienen la promesa de Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso hemos procurado siempre animarles para que leamos la palabra. ¿Por qué es útil leer la palabra, hermanos? Porque nos revela la voluntad de Dios. Porque nos dice qué quiere Dios que hagamos y nos informa qué quiere Dios que no hagamos. Porque nos dice los privilegios que podemos tener. Miren, si indagamos en la palabra, lo honramos a Dios, sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero también nos garantizamos su compañía. Porque Dios honra a los que le honran. Que su palabra enmarque nuestro quehacer, nuestro pensar y nuestro proceder. Amén.